Bueno, pues bienvenidos a Magonia TV. Bienvenido. Mech, estás en el aire. También a Magonia TV. Hoy traemos un tema muy interesante del cual Johnny les va a dar una introducción en estos momentos. Tú sabes que no hace mucho me dijeron, oye, te vi manejando un camión. ¿Tú Y yo manejando un me quedé camión? así. Sí, yo me quedé así como diciendo, camión. No, yo no he manejado ningún camión. Sí, igualito tú eres ahí manejando un camión. Y yo, bueno, o te chequea la vista o no sé, tendré un doble. Y dice, sí, igualito. Pasaste por ahí y pitaste y saludaste y todo. Y yo digo, ño. Bueno, ¿será que tengo un doble por ahí, por algún lado? Interesante. A mí también me han confundido. También Sí. muchos me han dicho, oye, te conozco de tal lado. Oye, tú estuviste en tal lado. ¿Tendremos un doble? Oye, ¿tú no tuviste una experiencia una vez en un lugar que te abrazaron y no pensando que te confundieron con otra persona? Sí, eso fue en el año 2006, en una agencia de trabajo en Miami Beach. Una señora me vino, se acercó donde yo estaba, me abrazó, me saludó como si me conociera, me dijo, ¿te acuerdas cuando tú trabajaste en tal hotel? En ningún momento yo he trabajado en ningún hotel. Y la mujer juraba y perjuraba que era yo. O sea, yo le dije, no, yo nunca he trabajado en tal hotel. O sea, jamás, ni siquiera he entrado ahí nunca. O sea, sí ha pasado. Es más común, es mucho más común de lo que pensamos. Mm. Las últimas cifras de población mundial dan un total de entre 8.2 y 8.5 billones de personas. Es muy normal que haya afuera personas que sean casi idénticas aún, que sea muy difícil de diferenciar unos de Bueno, otros. sí, según las estadísticas, la probabilidad es de 1 en 1000 millones de encontrar un doble tuyo, ¿no? Una persona igual que tú. Y eso es lo Eso que daría nos un trae. cálculo de casi 8, de que deben haber 8 personas idénticas a uno allá afuera. Wow. Bueno, eso es lo que nos trae al tema de hoy. Hoy vamos a explorar el tema de los doppelgangers, los dobles. Este es un tema muy, muy fascinante y divertido, interesante también. Así que voy a traerle primero el caso. Este caso que pasó en los Estados Unidos fue real, e incluso en la criminalística, en los manuales de criminalística se usa mucho este caso. Ya para 1903, en las penitenciarias, en las prisiones de los Estados Unidos, y creo que en mayor parte de Europa también, se usaba un sistema de medición, ¿no? Del cuerpo humano que se llamaba el sistema el vertillonaje. Fue desarrollado por Alphonse Bertillon. Y básicamente se medían a las personas las partes de su cuerpo para poder identificarlas. Se hacía un registro. Y básicamente, bueno, ellos decían, bueno, no, esto debe ser único para la persona y así tenían un registro. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una prisión de Kansas, en los Estados Unidos, traen a este recluso para admitirlo en la prisión. Se llamaba Will West. Lo entran, le empiezan a medir su cuerpo, sus partes, en el protocolo. Pero cuando lo van a registrar, se dan cuenta de que hay un expediente de otro recluso con nombre parecido, las medidas casi exactas. Y efectivamente, había un recluso que se llamaba William West. Yo me imagino la cara de asombro que habrán puesto los funcionarios de la prisión. Y bueno, ellos dijeron, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Dos personas que no parecen ni familia, pero son idénticos.
prácticamente lo que ellos hicieron fue que le hicieron la prueba dactilar, le tomaron las huellas y pudieron diferenciarlos, ¿no? De esa forma. Y por eso es que se dejó de usar el vertillonaje para identificar las personas prácticamente a nivel mundial, porque ya no era confiable. Preferían usar los datos dactilográficos, que son las huellas dactilares. Mitch, habías contado de que había un caso, y creo que lo tenemos preparado ahí con visuales sobre un caso moderno de unos deportistas de un caso de doppelganger, un caso doble, ¿verdad? Pónganle el micrófono. Sí, ese caso llamó mucho la atención porque estos dos peloteros se llaman igual y se apellidan incluso igual, Brad y Figo. Ambos tienen la misma estatura, ambos usan lentes y ambos son pelirrojos. ¿Qué es lo curioso de este caso? Que se llevan 5 años de diferencia. Y a pesar de ese enorme parecido que se ve, que es tan obvio ahí, una barba un poco más tupida en uno y un poquito más pelirroja en el otro, el examen de ADN no están relacionados. O sea, ni siquiera en algún tipo de antepasado común, nada, no tienen absolutamente, tienen tanto en común los dos conmigo que entre ellos. O sea, eso fue un caso increíble con esos dos peloteros, llamó mucho la atención. Es increíble. Sí, de hecho, creo que uno tuvo que quitarse la barba para que no pensaran que estaban jugando los dos por dos equipos distintos al mismo tiempo. Fue uno de los casos modernos más impresionantes de... Claro, a medida de que hemos avanzado con las tecnologías, con las redes sociales, hay muchas herramientas para tú encontrar tu doble. Hay aplicaciones como Doppel, que usa la inteligencia artificial a través de una foto para que tú puedas encontrar personas que son similares a ti. Está también Twin Strangers, está Lookalike Finder, que son muy buenas, o sea, son muy recomendadas. Tú subes una foto lo más clara posible de tu rostro y te va a buscar en su base de datos personas similares a ti. Ahora es mucho más fácil descubrir este tipo de incidentes. Interesante el caso ese de Brady Figo. Otra concordancia que tú recuerdes sobre... Se llaman incluso igual y se apellidan igual. O sea, ¿qué pasó aquí? Un error en las copias, se copió uno extra o salió mal uno y volvieron a imprimirlo otra vez. Es que es increíble. Zurdos los dos. Exactamente. Y los dos se operaron del brazo, del codo, aunque en años diferentes, sí, con el mismo cirujano. ¿Qué es lo que los datos que tengo sobre aquí? El caso del moreno, ¿cómo se llama él? De Will West. De Will West. Si hubiesen investigado un poco más sobre sus vidas, hubiesen encontrado muchos paralelismos. Incluso fueron a la misma prisión. O sea, no se hizo un estudio más profundo para ver, pero es muy probable que hubiesen encontrado. No le hicieron análisis de ADN para ver si en realidad eran... No, en aquellos tiempos no existían esos análisis. O sea, efectivamente, 1900, apenas se implantaron las huellas dactilares. O sea, sí, correcto. Pero no hubo ninguna investigación pero si hubiese habido una investigación, se hubiesen descubierto cosas más coincidentes sobre ambos. Ajá. Sí, por eso es que estos dos peloteros accedieron en el 2019 a tomar la prueba esa del ADN para ver si tenía alguna relación y no están... Es que es increíble, no son parientes. No son parientes. Porque puede ser que haya alguna relación lejana en un grado de antepasado, pero es que estos dos no tienen absolutamente nada que ver. Pero lo que yo me refiero es a las coincidencias. Los dos buscan ser peloteros y juegan en las ligas menores. Es increíble. Eso está increíble. Eso está increíble. Que son casos que te dan que pensar. Y uno dice, bueno, ¿cuántas personas habrán por allá afuera con la apariencia física de uno igual y a lo mejor con muchos aspectos de nuestra vida similar? Exacto. Ha pasado en gemelos que fueron separados al nacer. Hubo
que el caso de Jim Lewis y Jim Springer, que nacieron en 1940 y los separaron, pero estos sí eran gemelos, estos sí eran hermanos. Y ambos fueron policías. Y ambos tenían pasión por la carpintería. Ambos tuvieron un hijo. Y al hijo le pusieron James, cada uno, respectivamente. Y para colmo de coincidencia, los dos tenían un perro llamado Toy. Pero y bueno, se vinieron a reencontrar 39 años después de nacer. Pero eso ya es una cosa que tiene que ver ya con los twins, con los gemelos. Con los gemelos, pero también es impresionante cómo sin conocer la existencia uno de otro, eligieron caminos en la vida igual. Las mismas tendencias. O sea, los dos eran policías. O sea, ya eso da que pensar. ¿Qué te pareció el documental ese que estábamos estudiando, que hicieron en el Reino Unido, Finding My Twin Stranger, encontrando mi gemelo extraño? Creo que debieron haber profundizado un poquitico más, porque, por ejemplo, las muchachas que estaban vestidas de rosado, yo no las vi tan similares. Tenían cierto parecido, pero si te fijas, una era más alta que otra, se ve mucho la diferencia. Pero los vestiditos de azul, que al final resultaron ser, los comediantes resultaron ser parientes, primos en un cuarto grado. Y los otros dos del medio, las vidas similares, profesiones similares, orientaciones sexuales similares. Y estos dos eran los que más se parecían. Los de vestidos de amarillo. Los dos señores ya mayores. Venían del mismo, no estaban relacionados, pero tenían un background de ADN de zonas geográficas muy similares. O sea, eso puede explicar, porque hay una teoría, y no es por ser para nada racista, pero como se dice vulgarmente, la mayoría de los asiáticos se parecen. Por poner un ejemplo, no sé si has oído esa expresión, todos los asiáticos se parecen. Y sí tienen rasgos, ¿por qué? Porque son poblaciones que se han mantenido muy, muy heterogéneas y no han tenido esas mezclas con otras poblaciones, con otros grupos étnicos, y han mantenido sus características étnicas. Pero si te pones a mirar, los asiáticos todos tienen rasgos muy similares. Por supuesto que Bruce Lee no se parece a Bolo Yeung. Pero si hay mucha gente que se... Bueno, de hecho, no sé si tú recuerdas cuando muere Bruce Lee, salieron muchos actores imitando a Bruce Lee, y habían algunos que eran muy similares a Bruce Lee. Sí, no, salieron muchas películas de imitadores y nada más se cambiaban el nombre, una letra y así, algo así como para... Exacto, pero yo me acuerdo que había uno que solo era un poquito más alto que Bruce Lee. Claro, imitar a Bruce Lee, o sea, es un trabajo fuerte, o sea, no cualquiera llega ahí. Bueno, para terminar la última película que hicieron, Juego de Muerte, Game of Death, tuvieron que usar uno de esos dobles. Un doble que no estaba ni en forma, y porque él muere después de haber grabado, en medio de la grabación. O sea, Bruce Lee es un programa aparte, Bruce Lee es una vida fascinante, o sea, Bruce Lee hay que hacerle un programa aparte. Pero bueno, ahí visto un ejemplo de dobles. Sí, volviendo al tema, básicamente estamos refiriéndonos a este estudio que hicieron sobre 7 pares de dobles que voluntariamente se sometieron a esta prueba por el hospital de St. Thomas en Londres, del Departamento de Investigaciones sobre los Gemelos. Y bueno, básicamente vimos ahí el caso de Kobe y Rob, ambos, uno estadounidense, el otro israelí, ambos comediantes en sus países, se conocieron por casualidad y es increíble el parentesco que hay ahí. A mí el que más me impactó fueron John y Neo, honestamente. Porque estos señores tenían una trayectoria de la forma en que hicieron su vida, cómo estudiaron,
a dónde iban y todas esas cosas. Eso, Bueno, eso de sí hecho, me impactó. mira la postura de sentarse. Y que el hombre iba a lugares y le preguntaban, hola John, y el hombre le decía, no, tú estás equivocado, yo soy Neo. Donde quiera que iba le decían, hola John, porque se había mudado recientemente para ese pueblo. Y después se encuentra al hombre en la otra senda cuando estaba en su vehículo, y cuando lo vio le dijo, hola, tú debes ser John. Y el otro le dijo, sí, yo soy John. Y ya sabía por qué se lo estaba diciendo, porque lo estaban confundiendo los Y ese locales fue con el él. caso que más me gustó. Y son los más genéticamente parecidos. Son Exacto, los que sí, más, mira, el área geográfica de sus antepasados es la misma, exactamente igual. exacto. Eso estuvo genial porque aunque no están directamente relacionados, Vienen eso de es la lo que misma. reveló el ADN. Su etnicidad estaba mayormente influenciada por esas 3 o 4 regiones de Del norte de Europa. Europa. Y fíjate que esa zona que se marca hacia el norte, esa es la parte ahí de Escandinavia, Noruega, esos lugares. Y uno de ellos decían que él tenía descendencia fuerte de los vikingos, ¿verdad? Sí, de hecho tenía los dedos vikingos. Una marca en Ajá. los dedos que tienen solo los vikingos, los descendientes de vikingos. Es una forma de la articulación. Exacto. Sí, sí. Y bueno, estaban las otras parejas también. Sí, estas muchachas también que se sometieron al estudio, bueno, lo hicieron voluntario y tú sabes cómo es eso. La idea Pero ambas era, muchachas, cuando se vestían igual y se maquillaban igual, de hecho, uno de ellas llegan a confundir a la niña de una de ellas. sí, inicialmente. Inicialmente dijo, esta es mami. Correcto. Sí, pero bueno, recuerda que el motivo del estudio es que ellos querían ver cuánta similitud ellos podían tener, y por eso es que le hicieron varios estudios, le midieron con modelos 3D la cara, la distancia entre los ojos, usando fotografía, espectrometría, toda esa tecnología que ellos tenían a su disposición, ¿verdad? Sí, tenían un laboratorio prácticamente destinado a ese proyecto. Muy interesante. Estuvo muy bueno. Uno de los mejores documentales que he visto en años. Estuvo muy Eh, bueno. eh, Lo recomiendo. estos muchachos, los dos Billy, uno de Estados Unidos y el otro creo que era de Irlanda o algo así, o de Londres. Sí, tienen su parecido. Aunque he visto United otros Kingdom. casos de doppelganger más similares. Sí, del Reino Unido. Y ahí cuando le cogen la cara a ellos Ujú. y se lo aplastan como le hacen al globo terráqueo para poder ver de verdad cuál es la similitud y cuál no. Y Interesante eso. bueno, Interesante ya, eso. y entonces le da un porcentaje de cuán parecido eran y qué es lo que estaba afectando la percepción de las personas para poderlos identificar como doble, ¿verdad? Ujú. Correcto. Estos son los dos, David y Darren. Ahí se me corrió el nombre del otro, parece que por el formato de la presentación, que no se transportó bien aquí a la plataforma, pero no importa, el análisis de ellos dio que las narices eran casi idénticas, que eso influenciaba mucho en la percepción, ¿no? De declararlo bastante parecido. Profesiones iguales. Los dos bartenders de nightclub, ¿no? Club nocturno, como le dicen, ¿no? O sea, Y también, bueno, estos eran bastante florescos. tenían cierta diferencia en la sonrisa. Si se pusieran de acuerdo para reírse igual, yo no puedo distinguir a uno del otro. Literal. Eso es uno de los más parecidos. Sí. Y cuando le hicieron el ADN de su etnicidad, dio de que no, la etnicidad de ellos no era tan cerca. Totalmente disímil. De Totalmente hecho, disímil. el de Polonia tenía ancestros de en Irlanda. Y el otro creo que era como turco con otras razas, con No, otra increíble. etnicidad. Increíble. Bastante interesante eso. Pues sí, ese caso estuvo de lo más interesante. Bueno, pues tú sabes que también existen casos
casos históricos también un poco más modernos que tienen que ver con la justicia. Mira el caso este de Richard Jones. Richard Jones estuvo preso 17 años porque dijeron que había cometido un delito. Y básicamente decía que no era él, que él era inocente, que no era culpable. Y gracias después a la tecnología y cosas así, se dieron cuenta de que había uno que vivía cerca de ahí donde se cometió el delito, que se llamaba Ricky Amos, que era el verdadero perpetrante del delito. 17 años preso de su vida. Increíble. Y el parecido es bastante. No sé si, yo creo que es más bien por el estilo de pelo y de ciertas facciones, ¿no? Sí, pero en un momento de testimonio de un hecho delictivo, generalmente los testigos, por la adrenalina del momento, por la emoción, no van a estar poniéndose mucho hincapié en ciertos detalles. O sea, yo los miro a los dos y también puedes confundir lo mismo, porque se parecen. Sí, especialmente si es a cierta hora de la noche o algo así. Bueno, eso fue en el 99. ¿Tú sabes en qué estado pasó eso? En Kansas, donde mismo el caso de Will West. Wow, increíble. No solo eso, eso fue que los testigos se equivocaron, pero 17 años después le otorgaron $1.1 millón. Wow, pero perdió 17 años de su vida en... Yo saqué la matemática. Después que el abogado se queda con una tercera parte, digo yo, ¿no? Posiblemente casi siempre es una tercera parte. No sé, tercera parte, 33%, algo así. 33% generalmente, pero bueno, en este caso es un caso serio, o sea, este caso debe haber tomado más trabajo. Bueno, imagínate tú, yo saqué la cuenta, después de los abogados y de los impuestos que tiene que pagar, el cálculo que yo le saqué es que se iba a quedar después de taxes ganando $14 la hora si hubiera trabajado en un trabajo normal. Si no hubiera estudiado doctor, ingeniero, algo altamente calificado. $14 la hora lo que le pagaron prácticamente. Un trabajo de 40 horas a la semana, full time, año por año, como de $40,000 $40,000 al año. Me pareció una indemnización muy poca para la cantidad de años que tuvo. O sea, el abogado actuó muy mal. Seguro no quiso seguir con el juicio porque es un juicio complicado. Primero que es contra el gobierno y segundo que el gobierno tiene todos los medios para pelear contigo. Tú tienes que... A lo mejor él dijo, mira, vamos a arreglar por esta cantidad y ya cerramos el caso. Y el gobierno le hizo una oferta y se fueron con la oferta del gobierno, es lo más probable. Pero creo que en caso de indemnización, no sé, en Florida, las indemnizaciones están exentas de impuestos. Bueno, pues entonces... No sé si en casa será así, pero si es así, se quedó con $700,000. Es un dinero que no le viene mal, especialmente para empezar una nueva vida, pero fueron 17 años en prisión, que en la prisión... Pero no fue en la Florida, fue en Kansas. En Kansas, ¿verdad? O sea... no es suficiente. I'm sorry, 17 años de mi vida son súper importantísimos. Eso no te lo regresa nadie. Si él ya esperó 17 años en la prisión, yo espero mucho más tiempo y me voy para arriba al Estado a que me dé una indemnización porque, oye, por lo menos $1 millón por año es lo que merecía. No, es que eso, la investigación, parece que tú sabes, cuando hay casos se apela y se abren las investigaciones y entonces llegan nuevos datos, vuelven a entrevistar, empiezan a investigar y mira, dio que el tipo vivía por ahí, se critica el delincuente. Sí, Ricky Amos. Pero ese no es el único caso. Mira, en Canadá en el 84, a Paul Morin lo acusaron de haber asesinado a esa niña, Christine Jessop. En aquel tiempo era más joven y lo confundieron con el perpetrador, el asesino. Gracias al ADN en el 2020, ese hombre se metió 36 años preso. Eso no es justo. 36 años y yo no creo que recibió indemnización. Porque fue en Canadá.
Finalmente cogieron al asesino, que es Calvin Hoover. También vivía cerca de ahí, en el vecindario. ¿Qué te parece? No se parecen tanto, pero igual, los testigos en esos momentos... Sí, no, el problema es que las fotos que se están usando tal vez no sean tan cerca. Yo creo que la foto de Calvin Hoover es cuando él está un poco más viejo y Paul Maureen estaba más joven en ese tiempo. Claro, sí, y además también con lo que tú dices, si a lo mejor lo vieron de noche, a saber las condiciones de tiempo que había cuando lo vieron, el tiempo en que lo vieron también, que por cuánto estuvo expuesto a los testigos. Sí, así. Si nos ponemos a buscar en lo judicial, está lleno de casos de eso, así. Exacto, de los testigos. Por eso te digo, en este caso se parece bastante. Aquí no tanto. Pero sí tienen su parecido. Bueno, hasta la moda de afeitarse y todo. A lo mejor los testigos son personas que a lo mejor no ven bien de lejos. Tú tienes que ver todas esas cosas. A lo mejor una persona mayor, o a lo mejor uno de los testigos estaba medio borracho. Todas esas cosas influyen. Sí. Bueno, vamos a proseguir, espérate. Mira, este caso está un poco diferente con respecto a las personas dobles. Emile Saguet, no sé si lo estoy pronunciando bien, me perdonan, Emily Saguet, posiblemente. Mi francés está un poco Francisco. Estamos hablando del siglo XIX. Mira, esta era una maestra francesa y enseñaba en un colegio, creo que de alumnas, ¿no? De niñas, de mujeres. Y las muchachas decían que la veían a ella enseñando y que veían al doble de ella al lado de ella enseñando también. O sea, que parecía que estaba duplicada. Movía los brazos, atendía la pizarra y todo. Se desdoblaba. Exacto. Entonces yo decía, bueno, esto no, tal vez no sea un caso de doppelganger, pero sí es como algo fantasmagórico. Pudiera haber sido su alma o algo así. Que no se relaciona mucho con esto de los doppelganger, pero sí, es una especie de desdoblamiento astral, pero sí está relacionado con los doppelganger. Puede ser. Sí, por supuesto que sí. De hecho, el doppelganger no creo que sea un doble en realidad físico tuyo, sino un doble espiritual, un doble etérico, un doble como una energía que vete a ti mismo en el futuro. Exacto. La historia está llena de casos, incluso ha llegado a salvar vidas. ¿Tienes un ejemplo? Ver a este doppelganger. Por ejemplo, el doctor Freilanger era un negociante de obras de arte que un día regresaba a su casa el 10 de mayo del 33 y cuando él está subiendo las escaleras, él ve a otra persona vestida igual que él, con los mismos rasgos faciales, que estaba subiendo también las escaleras y sacó una llave del bolsillo. Él lo llamó, él le gritó a esa persona. Esa persona abrió la puerta como si fuera él. En un momento las miradas de ellos se entrecruzaron. Él se asustó y va a casa de un amigo a pasar la noche por el susto. Y cuando regresan al otro día, el techo de la habitación del doctor Freilanger se había caído sobre la cama donde él dormía. Algo que lo hubiese matado al instante. Y eso estaba documentado. Wow. Esos son típicos casos de doppelganger. Los otros son más bien dobles. Se les dice doppelganger porque sí, es de la palabra alemana. Pero esos son los verdaderos típicos casos de doppelganger. Personas que se han visto en otros momentos de su vida. Yo recuerdo el caso, creo que fue en Estados Unidos, de un muchacho que venía en un carro y en la otra hilera de carros, él ve un carro similar al que él y su tío usaban años atrás. Su tío estaba fallecido y cuando él pasó lo más cerca posible de ese carro, él pudo distinguirse a él mismo dentro de ese carro y a su tío. O sea, de casuística está llena de tanto de doppelgangers etéricos o de energía, o tanto de personas que son totalmente idénticas a ti. No parecidas, idénticas. ¿No será que son personas que
que están circulando tal vez en una realidad alterna donde la tela de la realidad tal vez se cruce con la nuestra y genere cierto fenómeno así. Sí, de hecho eso vino ahora, se ha hecho muy popular ahora con la teoría de los universos paralelos, donde supuestamente vivimos vidas parecidas, aunque no exactamente igual, que se forman en los momentos en que nosotros escogemos entre una decisión u otra. A lo mejor en otra dimensión nosotros nunca nos fuimos de nuestro país. Y hay otras líneas temporales donde nosotros todavía estamos en nuestro país. Hay líneas temporales porque yo pensé, ¿me voy o no me voy de mi país? Y ya eso crea una teoría alterna, una realidad alterna. A mí esa teoría me parece muy factible y que puede ser que en determinados momentos ambas realidades se crucen. Es muy probable. ¿Por qué no? O sea, sí, puede ser. La ciencia está cada vez más apuntando a eso. Especialmente con lo que es los descubrimientos de la física cuántica y todas esas teorías que ahora están muy populares. Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, mira, te tengo aquí un caso histórico aquí de un paisano de nosotros allá de Cuba, José Raúl Capablanca. No. Uno de los grandes del ajedrez. Campeón mundial de Latinoamérica. Creo que el único latinoamericano que ha sido campeón mundial. Bueno, según lo que estuve mirando, y no hay datos históricos y registros que podamos con certeza detallar, porque esto fue hace mucho tiempo, pero supuestamente a él había un jugador español que jugaba y lo confundían con Capablanca. Parece que por su parecido, puede ser por su porte, por su forma de ser, y entonces lo reportaban en la prensa y todo, y le estaban le decían que no, que Capablanca había jugado aquí y allá y acá, y Capablanca nunca había ido allí. Interesante ese dato, nunca había oído eso, pero no, primera vez que yo oigo eso también, sí. Investigación me dio ese doble equivocado. Y yo digo, ese hombre era desconocido, nadie nunca sabe, porque aunque sea un nombre hubieran dicho. Y ahí donde está la cosa extraña. Una persona con un poder mental tan grande puede haber proyeccionado algo. Es posible, o se unieron dos realidades distintas, que al parecer sucede. De hecho, yo esa teoría la vi en un libro como cierta explicación a los avistamientos de supuestos fantasmas, que en realidad lo que estaba pasando era que entraba uno en realidades alternas donde a lo mejor era otra época. Muchas personas decían que los fantasmas se asustaban tanto de verlos a ellos como ellos a los fantasmas. Es como si estuvieran encerrados en un bucle temporal o en una realidad alterna donde siguen haciendo lo mismo que hacían cuando vivían, o a lo mejor están en su época. En caso de casas que han sido supuestamente encantadas, donde iba la famosa psíquica Paloma Navarrete, muchos de los supuestos fantasmas pensaban que estaban vivos. Había una escuela donde antiguamente había sido una casa. Y cuando ella contacta con esta alma, con esta entidad se queja de que hay mucho ruido, que parece que hay niños jugando. Y él está en su realidad y él se piensa que está en su casa y en realidad lo que hay ahí es una escuela. ¿En qué parte del mundo fue ese suceso? En España. En España. La famosa psíquica Paloma Navarrete. Eso lo contaban mucho en Mindalia TV. Sacaban esos casos. Y ella también planteó como que volvió ese tema y dijo, bueno, a lo mejor ellos están viviendo su realidad y esa realidad no tiene nada que ver con nosotros. Lo que pasa es que se entrecruzan y tú te piensas que estás viendo un fantasma y en realidad lo que estás viendo es una realidad alterna. Esa teoría a mí me pareció bastante lógica. Puede uno estar vivo en otras realidades alternas. Personas que están muertas a lo mejor están vivas en otras realidades alternas. Hay personas que han dicho, claro, todo esto es, y casi en todos los programas lo digo, todo esto es teoría. Todo esto yo fantaseo con estas ideas. Estos no son postulados científicos. Pero
Pero hay personas que han dicho que se han levantado un día y no han reconocido dónde están, que todo es distinto, que sus parejas no son las mismas, que su familia no es la misma incluso. Por ejemplo, antes de nacer yo, mi mamá perdió 3 embarazos. Puede haber una realidad donde yo tenga 3 y eran hembras, 3 hermanas más. Es muy factible que eso suceda. O sea, como teoría, como hipótesis, como creencia, está interesante. Muy interesante. Sí, puede este universo estar multiplicado en muchas y muchas y muchas y muchas realidades. son posibilidades, yo creo, ¿no? Posibilidades de manifestación. Que no se deben tomar a la ligera porque ¿qué pasa? Que cuando una teoría o una creencia suena fantasiosa, tenemos la tendencia a pensar que es imposible. Si yo voy ahora en una máquina del tiempo al siglo XII y yo le explico a cualquier habitante del siglo XII, aunque sea una persona del más alto nivel escolar de su época, que en mi época yo me puedo comunicar con Tampa, yo viviendo en Texas, a través de una computadora y que podemos hablar cara a cara, va a pensar que yo estoy loco. Hay muchos aspectos de la realidad que todavía no tenemos acceso a descifrarlo. No sabemos cómo funciona esta realidad. Y eso pudiera explicar mucho ese caso de los doppelganger y de los fantasmas que a lo mejor se están viendo en otras realidades. Puede ser, puede ser. Tú me habías comentado sobre un caso famoso de un jerarca, de un rey. El rey italiano Humberto I. Tú imagínate la cara de este monarca que él llega a un restaurante en Monza, Italia, el 28 de julio de 1900, y se encuentra con que el dueño del restaurante es una bota de agua de idéntico con él. Se llamaban igual, nacieron el mismo día en la misma ciudad de Turín, se casaron ambos, porque es que esto, ok, yo sé que la ciencia, a la gente científica le gustan los datos, aquí tienen datos que tienen que por lo menos ponerte a pensar. Ambos se casaron con mujeres que se llamaban Margarita. Cuando Humberto, el del restaurante, inauguró su restaurante, fue el mismo día fue el mismo día en que el monarca inició su reinado. Interesante eso. Para más coincidencia. Para más coincidencia. O sea, y para que las cosas siguieran coincidiendo más, ambos fueron asesinados el mismo día. Murieron el mismo día. Y sobre todo asesinados los dos. El rey se lamentaba de la muerte de su amigo porque se llegaron a ser amigos. Tenían muchas coincidencias. Y uno murió muerto por un anarquista cuando estaba lamentando la muerte de su amigo. ¿Qué pasó ahí? O sea, puede que hayan sido gemelos separados al nacer, pero el hecho de que hayan escogido prácticamente vidas paralelas, excepto que uno era rey y el otro era dueño de un restaurante. Tú imagínate la cara de sorpresa del rey. Sobre los monarcas siempre se ha dicho, algunos con más pruebas que otros, de que muchos tenían dobles. Se ha hablado de los varios dobles que tenía Hitler. Creo que los rusos encontraron uno de estos dobles muertos antes de llegar al búnker de Hitler. Hitler es otro tema. Yo creo que yo pienso que Hitler no murió en el búnker. Nunca me he tragado esa historia. Pero Hitler tenía varios dobles. Sí, o sea que Castro tenía dobles. Eso siempre se ha hecho, ¿no? En lo que es los dirigentes políticos siempre han tratado de buscar un doble para. Uno muy famoso por tener doble era Francisco Franco. Hay una película, mira que he buscado esa película, no la he podido encontrar, que es sobre un hombre que era idéntico totalmente a Franco. Hablaban igual y el hombre lo contactó el servicio de inteligencia español y lo obligó a comer lo mismo que Franco, vestirse igual que Franco, tener la misma rutina de vida de Franco y lo separó de su familia y todo. Y se da cuenta el embajador porque le comenta una anécdota que él vivió con Franco que el doble no se acordaba.
pero era exactamente igual a Franco. O sea, ¿pueden haber personas allá afuera? Sí, yo pienso que sí. Como mismo tú dices, a mí me han confundido, a ti te han confundido. Sí. O sea, que te confunde una persona y te abrace diciéndote, tú eres fulano de tal y tú eres fulano de tal y tú eres fulano de tal y no soy fulano de tal. ni he trabajado en ese hotel. Bueno, pues sí, esto ha sido un tema bastante interesante. Me hubiera gustado profundizar un poco más, pero bueno, debido al tiempo y el material que está disponible, pero creo que hemos compartido bastante porque esto es una cosa muy interesante. Si alguno de las personas que están mirando nos puede dejar un comentario sobre sus experiencias personales, se lo agradecemos. Casos y si tienen algo que aportar, por favor, dejen un comentario. Recuerden darle like para ayudar al algoritmo de YouTube, para ayudar a nuestro canal. Queremos tener la capacidad de tener más medios y recursos para poder hacerlo crecer y explorar muchas áreas interesantes, fenómenos paranormales y cosas de la vida que es la que hace interesante esta jornada, ¿no? Este viaje a través de la vida que es aquí en la Tierra, en plano terrestre. Sí, o sea, es uno de los misterios, enigmas, como quieran decirle, que tenemos del cual tenemos bastante evidencias de que sí sucede. O sea, esto sí sucede. ¿Por qué sucede o cómo sucede? No es mucho, todavía no se sabe, pero sucede, pasa. Y no solamente en apariencia física. Hay personajes históricos que tienen vidas muy similares, que prácticamente son gemelos en biografías. El caso de Abraham Lincoln y John F. Kennedy son un claro ejemplo de lo que estoy hablando, que se parecen muchísimo. O sea, los paralelos no solo tienen que ser físicamente, sino también biográficos. Biográficos, sí. Los hay, y ha pasado también con artistas. Por ejemplo, hay artistas que se han encontrado. Por ejemplo, uno de los casos más famosos fue el actor Nicolas Cage, que se encontró una foto de los 1800 donde sale un señor que es idéntico a Nicolas Cage. Tanto que empezaron las teorías. Voy a usar la palabra, no lo voy a usar de una manera despectiva, porque un día cuando estemos aquí, vamos a hacer la diferencia entre conspiranoico y creer en las teorías de la conspiración. Pero salió mucha gente un poco más conspiranoica a decir de que en realidad Nicolas Cage era un vampiro. No sé si recuerdas esa foto. También hay una de John Travolta, hay una también de Jay-Z, de Eddie Murphy, donde salen personas en otra época que son idénticos a ellos. Puede haber una explicación genética. Nosotros no sabemos en realidad cómo lucían nuestros tatarabuelos, porque ¿quién podía pagar un retrato en aquella época? En la época en que no había fotografía. Solo la nobleza podía pagar un retrato, o tú tener la suerte de que un pintor estuviera pintando un paisaje y tú pasaras por ahí y te dibujara. Fuera de ahí no tenemos registro fotográfico de nuestros ancestros, a lo mejor eran más parecidos a nosotros de lo que pensamos. De hecho, incluso, no sé si has visto varios posts en Facebook y en algunos videos en YouTube, donde hay personas que han ido a los museos y son idénticos a pinturas de personajes antiguos. Tanto que tú piensas que ellos fueron los modelos para esos cuadros. Sí, creo que encontré aquí lo de Nicolas Cage. Déjame ver aquí. Un momentico. Perfecto. Sí, sobre eso hubo un revuelo. También creo que este actor, Nicolas Cage. Sí, Nicolas Cage se dice que es como que es de durante la Guerra Civil esa foto. Ese señor, o sea, por La Dios. que está interesantísimo eso. A él le preguntaron sobre eso. Y le preguntaron si era un vampiro. O sea que nunca se había muerto y que se había colado durante todos estos siglos. Correcto, es correcto. Pero muy interesante. No podemos, yo no tengo evidencia para decir que ese es Nicolas Cage. Pero si tú no me dices a mí
que es una foto de 1800, yo te digo, no, ese es Nicolas Cage en algún papel que está haciendo. Mira, John Travolta también. Sí, mira, John Travolta, wow. Está interesantísimo eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, increíble. También que hizo la película de Matrix. ¿Cómo se llama él? Protagonista. También, sí, es protagonista. Keanu Reeves. Keanu Reeves tiene también salen varias fotos de varias épocas. O sea, casi la mayoría de los artistas tienen eso. Este que está aquí. Y hay otras, hay varias. No, si te pones en la de la izquierda, la que tiene las fechas, míralo para que tú veas, son la izquierda, la de la fecha, donde salen Hay varios casos. Varios casos, sí. Este de aquí. Pero ¿y eso de dónde salió? Oye, eso está interesante, no había visto eso. Que le ha llamado mucho la atención a la gente. Dice, bueno, ok, podemos hablar de genética o de que por supuesto de que si ahora si la estadística dice que nosotros tenemos 8 dobles, contrastándolo con la población total, en aquella época también pudo haber sucedido. O sea, yo no me voy a poner a decir que es un vampiro, no tengo evidencia de eso. De los vampiros un día tenemos que hablar porque es otra cosa más, es otro tema interesante, pero qué curioso, Keanu Reeves no envejece. Yo era niño. Yo era niño y yo veía las películas de él. Mucho. No se ve que envejece mucho, ¿eh? No se ve que envejece mucho. Yo digo, este hombre ven acá, duerme dentro de una nevera. Pero bueno, ya estamos entrando en lo que se llaman los doppelganger a través del tiempo. Ya estamos hablando de cosas de ¿cómo se llama? Temporales. Exactamente. O sea, que tal parece que no es algo nuevo. Tal parece que esto es un fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo, desde que el hombre es hombre. Es más, muchas tribus trataban de encontrar a un enemigo dormido y trasladarlo sin que se diera cuenta a otro lugar donde se había dormido para que su doble se confundiera y no pudiera regresar al cuerpo. Eso era una creencia muy de las tribus primitivas. Ah, sí. Y aquí tú ves casos y si te pones a investigar vas a ver que casi todos los artistas y todas las celebridades tienen su doppelganger en el pasado. Que tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Será la Tierra un campo temático y nosotros seremos, no sé, robots biológicos que nos activan y nos desactivan y nos crean una época y nos recrean? ¿No? Está raro esto. Bueno, es que lo que se puede exponer o proponer es que es como una reciclación, ¿no? O sea, un reciclaje, digamos. Un reciclaje, exactamente. Un reciclaje no sé, de las personas, de la esencia de la persona, porque si nosotros al morir pasamos a otro plano y después descendemos otra vez, entonces estamos eligiendo dónde vamos a bueno, no sé, es una de las teorías. Es una de las teorías donde dicen que uno en realidad, cuando está en otro plano de existencia, a punto de volver a venir aquí, usted escoge todo lo que a usted le va a pasar. Usted escoge su familia. Eso me pasó eso yo lo vi con la hija del que era jefe mío, que es también como un hermano para mí. Él un día me dijo, estaba la niña de la yo conozco a la niña desde que nació, o sea, somos muy amigos. Y él le dijo, ¿tú quieres escuchar algo raro? Déjame preguntarle algo a la niña. Y él le pregunta a la hija, ven acá, cuéntame cómo fue que tú me escogiste. Y la niña le dijo así, no, antes de yo nacer me pusieron una pantalla con varias personas y tú me caíste bien porque eras gordito y te reías mucho. Así, una niña que no estaba expuesta a nada de esos temas. ¿Cómo qué edad? Como con 4, 5, 6 años. También hay el niño en Estados Unidos que siempre se la pasaba dibujando aviones cayendo en el mar. Y cuando empezó a hablar, dijo que él se llamaba fulano de tal y que lo habían derribado sobre las aguas de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y el copiloto se salvó. Él murió. Y él dijo que cuando vio al copiloto se emocionó y lo saludó y hasta le dijo el nickname al copiloto. Un niño que no tenía absolutamente ningún tipo no estaba expuesto a eso. Los niños también, es como todo, los niños son esponjas, los niños todo lo que oyen, y los niños tienen una imaginación bueno, son los que más imaginación tienen, pero dio detalles muy, muy puntuales, que no había forma de que él lo supiera.
Bueno, ¿hasta qué punto esto es verdad o esto puede ser que nos están jugando algo aquí en la internet? No sé. No, Porque sí, Justin son Timberlake, cosas, sí, son cosas que son verdades, sí, son reales. wow, me he quedado frío. Sí, claro, eso es un tema de, ¿Y quién, sí, quién, quién, claro. quién va a estar La Eddie investigando Murphy. esto? ¿Quién está investigando esto? No hay, Porque tú sabes esto, que hay gente como nosotros que les gusta investigar y hay gente que se pone y se dedica a eso y le llamó la atención porque si a la vez que sale uno, en lo de Nicolas Cage se encontró creo que por una coincidencia, alguien vio la foto y dijo, wow, pero si este es Nicolas Cage. Y cuando empezaron a buscar en los archivos y todas esas cosas salió todo esto. increíble. Vaya, me O he quedado sea, frío. ¿de qué estamos hablando aquí? Wow. Eddie Murphy también. Eddie Murphy. Y vuelvo otra vez, si tú me dices a mí que este es Eddie Murphy en un rol, en la que está en blanco y negro, que es Eddie Murphy en un rol de una película, yo te lo creo. Yo digo, sí, ese es Eddie Murphy. Mira, Y Jay-Z también es igual a su supuesto doppelganger. ¿cuál es ese? Este de aquí. Ese de ahí, Jay-Z, idéntico. Pero, sí, por la foto del señor este que está aquí Sí, en... creo que si la pones más abajo, está en un poquitico más grande y el público lo puede ver mejor. Se puede poner un poquitico más grande, vas a ver que sí se parece mucho. Sí, sí, se Hay patrones puede de ser. caras familiares, hay patrones de caras familiares que sí son más tendientes a que se parezcan. Hay personas que se parecen naturalmente. Pero Mira en muchos de este estos señor casos que que sale tú en la dices, televisión. Wow. sí, Ahora, aquí ya están exagerando un poco, pero bueno. pero no dejan de tener cierta similitud. Yo sé que sí, pero que se parecen. Mm. Pero en el caso de Nicolas Cage y Keanu Reeves, eso, y de John Travolta, señores, da que pensar. Matthew McConaughey. Wow. La celebridad, la mayoría tienen Bueno, su doppelganger en el pasado. bueno, yo no sé, aquí está pasando algo, pero yo no sé si es que se está acelerando esto más porque estas coincidencias era para que hubiera algún estudio. Sí, a lo Porque, mejor sí, a lo mejor. Brother, como todo, tú sabes, es que esto es un tema que no es, por ejemplo, tan trascendental. Es un tema como entretenimiento, o sea, ¿para qué van a hacer un estudio? O a lo mejor hay algo ahí que no quieren que tampoco tú te enteres, o sea que mejor dejarlo en el tema de la hipótesis y vamos a seguir hablando a ver qué es lo que pasa, pero que no se sí, ahonde mucho, porque si a ti te digo yo a ti ahora que siempre hemos estado gobernados por los mismos y entretenidos por los mismos, eso puede causar un caos. O bueno, sea, sí, se habla de linajes, se habla de todo eso puede dar pie a todo eso. Por eso es que correcto, nos ha correcto. hecho, a lo mejor la han hecho, pero no te la han dejado saber. Como todo lo que hacen nuestros queridos gobiernos. Mm. Porque no creo que es, o sea, a ver, es como el tema OVNI. El tema OVNI es un poquito más trascendental, porque sí es verdad que si nos visitan seres extraterrestres, eso puede cambiar nuestra vida. Pero esto en qué nos va a cambiar la vida. O sea, ok, hay doppelganger. Mañana tengo que ir a trabajar. Ya con los OVNI, otras cosas. Es un tema muy interesante y que da que pensar y eso, pero no tiene esa trascendencia como para que el gobierno se meta a hacer una investigación así de seria. Bueno, sí, en Que nosotros realidad sepamos. Que nosotros esto no sepamos. va a afectar a terceros, ¿no? Pero Exacto. pero Es las más personas que tienen entretenimiento. estas experiencias sí los puede afectar Sí, porque, pero no a porque nivel de, como, no a nivel de como el caso sociedad. del doctor ese, como el caso del doctor, Ajá. Pero tuvo no un a nivel de encuentro, sociedad. No a nivel de sociedad. Más ya. afectaría el tema OVNI. Mm. ¿Por qué? Porque si en realidad estamos aquí recibiendo visitas de hace miles de años e intervenciones de seres inteligentes procedentes de otros lugares, eso solamente significa una cosa, que hemos estado siempre invadidos por otras razas y manipulados por otras razas. Eso sí me afecta a mí personalmente. Mm. El caso de la vida después de la muerte, yo pienso que eso Ya. no se ha profundizado más, porque imagínate tú el caos que pasaría si descubriéramos que ahí efectivamente uno nunca deja de vivir. Hay una existencia post-mortem. O sea, puedes crear un caos a nivel de sociedad. O sea, que es mejor ese tema, habla de él,
deja que se saquen libros, pero nunca digas nada concreto. El mismo caso de la criptozoología, el Bigfoot o el monstruo del lago Ness. Tendrías que reescribir todos los libros de historia y de zoología. Ellos no van a hacer eso. Hay ciertas cositas, eso nos va a tocar a nosotros, a personas como nosotros que tienen curiosidad, llegar a la respuesta sobre eso. Pero los gobiernos no van a hacer investigación sobre eso. Y el caso de los doppelgangers es igual. Sería bueno, o sea, yo voy a meterme en las aplicaciones a buscar mi gente que si se parecen a mí. Yo dudo que haya 8 gente tan fea como yo en el mundo, pero uno nunca puede perder la esperanza. O sea, y esa es la pregunta que le hacemos a la audiencia. ¿Ustedes tienen un doppelganger? A mí me gustaría conocerlo. A mí me gustaría conocer. A ver, voy a tirarme en la piscina sin agua. Yo creo que sí existen universos paralelos. Tírate yo de pie. quisiera ver cómo son mis existencias en otros universos, porque eso significa que debe haber una versión mala mía, debe haber una versión regular mía, debe haber una versión gay mía, debe haber una versión mujeriego mío, todo eso. Bueno, estamos como yendo en una tangente, ¿no? Pero aún así ya estamos profundizando más en el tema esotérico. Y bueno, ya que estás ahí, háblame de ese tema, porque si eso es así, eso significa de que la teoría del desdoblamiento del científico físico, Jean-Pierre Mallet Garnet. Ajá, Jean-Pierre Garnet Mallet. Ajá. Sí, pero él no habla tanto de lo que son los universos paralelos, sino de que los 3 tiempos existen al mismo tiempo. Tú estás viviendo en 3 tiempos a la misma vez. Está tu yo del futuro, que es una especie de doppelganger también. Está tu yo de lo que llamamos presente y está tu yo del pasado. Y que estos 3 están en comunicación constante, que es lo que se llaman intuiciones, corazonadas. Y este señor lo demostró esta teoría a través de un procedimiento científico. ¿Qué fue lo que hizo? Él hizo una predicción astrológica, él hizo algo así como... Y él tuvo un reconocimiento y él lo probó, él lo dice. Él lo dice. Si él no lo puede probar, es Jean-Pierre Garnier Mallet, para los que quieran averiguar. Y él te da ciertas técnicas de cómo tú puedes obtener información del futuro y pasar información al pasado, porque ese del pasado viene detrás de ti. Ese del pasado vas a ser tú y tú vas a ser el del futuro. Y cómo el doble cuántico puede resolverte ciertas situaciones en la vida. Cómo tú le puedes pedir que te baje información. O sea, nosotros tenemos esas corazonadas antes de que las cosas sucedan. Eso sucede, es muy común que personas digan, bueno, yo tenía la sensación de que algo malo iba a pasar. Ese es el doppelganger del futuro que te está mandando información. Ya que la mayoría de las personas decidan usarlo o no sepan usarlo, es otra cosa. Pero este señor sí. Él demostró su teoría a través de un experimento científico con una predicción astronómica. El doble cuántico. El doble cuántico. Es una especie de doppelganger también. Bueno, eso va a estar muy interesante y creo que deberemos separar un segmento específicamente para esa teoría. Entra en los dobles, en los doppelgangers, pero esto es un segmento aparte. El doble cuántico viene siendo el doppelganger cuántico. El futuro. Porque es verdad, o sea, ¿qué es el tiempo? Eso lo medimos nosotros, pero en realidad nosotros no sabemos qué es el tiempo. Si nosotros apenas sabemos por qué si yo me monto en una bicicleta no me caigo, yo no puedo, apenas sabemos lo que es la teoría de la gravedad, porque todavía sigue siendo una teoría. Ajá. O ley de la gravedad, o sea, que todavía sigue siendo una teoría porque no se da en todos los lugares. Y imagínate tú entender lo que es la realidad, lo que es el multiverso. Estamos en pañales en eso. Yo pienso que hay un amplio campo de investigación en ese tema. Ok, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a explorar esos temas y vamos a separar ese segmento para la próxima vez. Correcto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento.
compartir con nosotros y nosotros compartir con ustedes esta presentación de los doppelgangers, de todos estos sucesos, de cosas que no se comentan libremente entre familiares, se hace entre amigos como nosotros, que somos atemporales, sobre temas profundos de la vida, de los fenómenos y de cosas. Es un tema apasionante, por eso es que me emocioné tanto, porque el tema me apasiona, siempre me ha... Sí. A ver, ¿quién no ha querido tener un doble, un gemelo? Que vaya a trabajar por ti. No, o sea, alguien igual a ti. O sea, ¿quién no ha fantaseado con esa idea de tener un gemelo? Bueno, yo prácticamente, honestamente, nunca me he dado por eso. No, a mí siempre me gustó la idea de tener un gemelo. Siempre me ha gustado la idea de tener un gemelo. Y saber que la posibilidad está ahí. De que yo debo tener 8 personas parecidas a mí. No sé si con el mismo nivel de locura o con menos nivel de locura, pero hay 8 personas allá afuera que deben ser idénticas a mí. Eso me fascina porque quisiera ver sus vidas, qué paralelismo hemos tenido. Eso es muy importante. Y también, si el día que exista la tecnología o la forma de saberlo, ver cómo ha sido la vida de uno en universos paralelos. Mi papá tuvo varias opciones de casarse. Escogió a mi mamá, pero bien pudo haber escogido otra persona y yo haber sido totalmente distinto. Todas esas teorías, eso es un campo muy profundo. O sea, no puedes que no. Estoy hablando tanto, pero ya. Sí. Bueno, pues entonces, pues buenas noches. Aquí concluimos el programa de hoy y hasta la próxima. Un saludo a todos.